En medio de una tormenta de nieve furiosa, un pastor alemán perdido se acurruca alrededor de una niña, protegiéndola con su cuerpo frágil. Las horas pasan, el viento ruge y las fuerzas del perro se desvanecen, pero se niega a moverse. Cuando los rescatistas finalmente llegan, descubren no solo a la niña, sino también un secreto que se oculta bajo el pelaje del pastor alemán y que lo cambia todo. ¿Qué impulsa a un perro a arriesgar todo por una niña desconocida? El cielo estaba pesado y gris esa mañana. La nieve caía capa tras capa, hasta que el parque parecía más una página en blanco que un lugar donde la gente paseaba sus perros o salía a correr en días más cálidos. Cada banco estaba sepultado, cada sendero había desaparecido bajo la espesa manta blanca. Los árboles permanecían rígidos y silenciosos, sus ramas dobladas bajo el peso del hielo. Era el tipo de día en que la mayoría de la gente se quedaba adentro, cerca de los calentadores, y con bebidas calientes en las manos. Pero Jan y Lucas habían decidido salir. Habían sido compañeros de cuarto durante años, y cuando uno sugería un paseo, el otro normalmente aceptaba sin pensarlo mucho, incluso en un día como este, cuando el viento les cortaba la cara y el aire parecía demasiado afilado para respirar, el hábito lo sacó del apartamento. Un pequeño paseo no hará daño, había dicho Jan encogiéndose de hombros. Lucas había sentido, se puso su abrigo grueso y se envolvió una bufanda 2 veces alrededor del cuello. El parque estaba casi desierto. Sus botas crujían con cada paso en la nieve. El sonido era demasiado fuerte en el silencio. El aire olía a pinos y metal frío. Cada vez que hablaban, sus palabras salían como nubes blancas que el viento se llevaba rápidamente. «Esto es una locura», murmuró Jan, ajustándose más el abrigo. «Nadie más está aquí afuera». «Exacto. Eso lo hace hermoso», respondió Lucas, aunque su voz temblaba. Sus mejillas ya estaban rojas por el frío. Los dos amigos siguieron caminando. Siguieron un sendero que en realidad ya no estaba ahí, que solo podían intuir por la memoria, una línea débil entre los árboles. La nieve era tan profunda que tenían que levantar las piernas más alto con cada paso, y después de un rato sus cuerpos dolían por el esfuerzo. Jan metió las manos profundamente en sus bolsillos. «Vamos una vez alrededor y luego de vuelta», dijo. «De acuerdo», respondió Lucas. Estaban casi a la mitad del camino cuando Jan disminuyó la velocidad. Pensó que había escuchado algo débil, más suave que el viento. Giró la cabeza, escuchó, pero solo oyó silencio. Se lo quitó de encima y siguió caminando. Entonces vino de nuevo, un sonido pequeño y delgado que se llevaba entre los árboles. Lucas también se detuvo. Su aliento colgaba en el aire. «¿Escuchaste eso?», preguntó en voz baja. Jan asintió. Esta vez fue más claro. Un gemido. No humano. No el crujir de ramas. Algo vivo. El aire frío de repente se sintió más afilado. El pecho de Lucas se contrajo. Había ayudado en refugios de animales antes, y el sonido lo conmovió profundamente. «Es un perro», dijo. «Debe estar allá afuera, con este clima». Jan frunció el ceño y escudriñó la blancura. El parque estaba silencioso e infinito. El sonido vino de nuevo, esta vez un poco más largo. Ambos hombres miraron hacia un grupo de árboles, donde la nieve parecía más profunda, sin disturbar por huellas más recientes. El estómago de Lucas se anudó. «Tenemos que revisar». Dejaron el sendero débil y caminaron a través de nieve más profunda. Cada paso los hundía casi hasta las rodillas. El frío se hizo más duro mientras más se acercaban a los árboles, como si el silencio mismo tuviera peso. El sonido se hizo más claro, un grito débil que casi fue tragado por el viento. Los árboles bloqueaban parte de la nieve, pero el suelo aquí era irregular, cubierto de montículos blancos. El corazón de Jan latía más rápido. Algo sobre el sonido no estaba bien. Era demasiado silencioso, demasiado cansado. «¿Y si está herido?», dijo en voz baja. «Entonces lo sacamos. Ayúdame», respondió Lucas, empujando hacia adelante. Se movieron lentamente, cautelosamente, para no asustar lo que estuviera escondido allí. La nieve bajo sus botas crujía demasiado fuerte en el silencio, con cada paso.
Cuando llegaron al árbol más grande, se detuvieron. El pecho de Jan se contrajo. Se agachó y barrió la nieve con sus manos enguantadas. La forma se hizo más clara. Pelaje largo y enmarañado, aplastado bajo la escarcha. Un perro, enrollado firmemente en sí mismo, como si tratara de desaparecer dentro de sí mismo. Su cuerpo temblaba débilmente y sus respiraciones eran superficiales. El pelaje estaba blanco, espolvoreado de escarcha, y en lugares donde el pelaje era delgado, la piel brillaba a través. «¡Dios mío!», susurró Jan. Lucas se arrodilló a su lado, los ojos muy abiertos. Extendió una mano, pero la retiró, temeroso de asustar a la criatura. El perro no se movió, ni siquiera levantó la cabeza. Era como si toda su fuerza se hubiera ido. «Esto no está bien», dijo Lucas en voz baja. Jan se inclinó más cerca. Su aliento empañó la cara del perro. Podía ver la escarcha en sus bigotes, el brillo opaco de sus ojos cerrados. «Está vivo», dijo. Su voz apenas tembló. Y entonces escuchó algo más. Otro sonido, un gemido más suave que fue amortiguado bajo el cuerpo del perro. Jan se quedó inmóvil. Miró a Lucas, quien también lo había escuchado. Juntos se inclinaron más cerca, barriendo más nieve. Lo que vieron los dejó sin aliento a ambos. Acurrucadas contra el vientre del perro, había formas más pequeñas. 3 cuerpos diminutos, tan apretados juntos que al principio apenas se podían distinguir. Cachorros. Su pelaje estaba húmedo y grumoso, sus ojos firmemente cerrados, sus pequeños flancos subían y bajaban en respiraciones irregulares. La garganta de Lucas se locó. «Los está protegiendo», dijo casi con reverencia. Pero antes de que Jan pudiera responder, vio algo más. Justo detrás del círculo de pelaje, otra forma, más larga, más delgada, apenas visible bajo la nieve. Barrió los copos con manos temblorosas. Un brazo pequeño, una manga. «Lucas», la voz de Jan falló. Juntos sacaron más nieve, y ahí estaba ella, una niña pequeña, no mayor de 10 años, yaciendo inmóvil, su rostro tan pálido como la nieve a su alrededor. Sus labios estaban azulados, su cuerpo rígido. Tenía guantes delgados, un abrigo pequeño, botas que se veían completamente empapadas. Estaba tan cerca del perro que era claro que el animal la había mantenido caliente, protegiéndola lo mejor que podía. La visión de Jan se nubló. «Oh, Dios mío». Las manos de Lucas temblaron. Tocó suavemente el hombro de la niña. «Oye, oye, ¿puedes escucharme?». Su voz era desesperada pero suave, por miedo a lastimarla. No hubo respuesta. El perro finalmente levantó la cabeza, débilmente pero alerta, sus ojos opacos pero claros. Los miró, luego de vuelta a la niña, como si dijera: «No se la lleven, protéjanla». Jan tragó saliva con fuerza. Todo su cuerpo temblaba ahora y no solo por el frío. Habían salido a caminar, nada más, y ahora estaban mirando una escena que apenas podían creer. Un perro moribundo, 3 cachorros diminutos y una niña aferrándose a la vida bajo su protección. La nieve siguió cayendo, suave e infinita. El viento susurró a través de los árboles, y en algún lugar, profundo dentro de ambos hombres, golpeó la tranquila realización. Este no era un paseo ordinario. Este era el comienzo de algo que nunca olvidarían.
Lucas encontró la mirada de Jan. Ambos vieron lo mismo reflejado ahí. Miedo, urgencia, pero también una chispa de determinación. «Tenemos que irnos», susurró Jan. El grito débil de uno de los cachorros se elevó de nuevo, delgado y agudo en el aire helado. Era como si la pequeña criatura los llamara a la acción, a apresurarse, a salvarlos a todos antes de que la nieve tragara cada sonido para siempre. El sonido persistió en el aire. Débil pero agudo, tiró de Jan y Lucas hacia adelante. Cada paso hizo que sus botas se hundieran más profundo en la nieve, y cada respiración se sintió más pesada en sus pulmones. El parque había pasado de silencioso a amenazante. Ya no era solo un paisaje invernal. Se sentía como un escenario conteniendo la respiración. El grito débil vino de nuevo. Lucas inclinó la cabeza. Sus ojos se estrecharon para captar la dirección. «Está cerca», susurró Jan. Su voz temblaba, no solo por el frío. Jan escudriñó la blancura. Todo se veía igual. Nieve apilada contra troncos de árboles, montículos suaves que se extendían como olas, no otras huellas más que las suyas. Sin embargo, el sonido penetró todo, guiándolos como un hilo frágil. Se movieron hacia un grupo de robles altos. Nieve espesa se pegaba a la corteza. El viento barrió a través de las ramas, haciendo ruido con las ramas congeladas. Cada crujido de sus botas hizo que el gemido oculto sonara aún más pequeño. Jan levantó una mano, señalando a Lucas que fuera más lento. Su corazón latía como si estuviera pisando lo desconocido. «Cuidado», murmuró. Entonces lo vieron. Al pie del árbol más grande, enrollado en una bola, yacía un perro. Su cuerpo temblaba, cubierto de escarcha. Las costillas brillaban débilmente a través de parches delgados de pelaje. El animal parecía casi parte de la nieve misma, hasta que su pecho se elevó débilmente. Lucas se quedó inmóvil. «Oh, no». Jan se agachó profundo, los ojos muy abiertos. Barrió la nieve del lomo del perro. El animal se movió, pero no levantó la cabeza. Sus orejas se movieron una vez, luego se hundieron de nuevo. «Apenas se aferra a la vida», dijo Jan. Su voz se quebró. El perro emitió un sonido débil y ronco. Entonces los hombres notaron algo más. Bajo la curva de su cuerpo yacían formas más pequeñas, presionadas firmemente contra su vientre. Lucas extendió la mano, barrió la nieve a un lado. Su mano se quedó suspendida en el aire. «Cachorros», susurró. 3 figuras diminutas, su pelaje húmedo y grumoso, sus cuerpos temblando, aferrándose al calor del perro más grande. Gimieron suavemente, el sonido frágil que había traído a los hombres aquí en primer lugar. Pero había más. Jan se inclinó más cerca y se quedó inmóvil por el shock. Justo detrás del círculo de pelaje, presionado contra el perro como si fuera un escudo, había otro cuerpo. Empujó la nieve rápidamente, manos temblando. Una cara de niña apareció. Labios pálidos, teñidos de azul, pestañas cubiertas de hielo. No parecía mayor de 10 años. La garganta de Jan se cerró. «Lucas, es una niña pequeña». El estómago de Lucas se anudó. Se arrodilló en el otro lado y barrió más nieve de su abrigo. El pecho de la niña se elevaba superficialmente, apenas visible. Estaba inconsciente. Su cabeza acurrucada contra el costado del perro, como si hubiera tratado de desaparecer en el calor. Por un largo momento, los dos hombres no hablaron. Los únicos sonidos fueron el silbido de la nieve que caía y los gritos débiles de los cachorros. Lucas finalmente rompió el silencio. «Los está manteniendo vivos, a todos ellos. Ha usado su propio cuerpo para protegerlos». La realidad los golpeó como un puñetazo. Un perro débil y hambriento había dado todo para proteger no solo a sus propios cachorros, sino también a una niña humana. Los ojos de Jan ardieron.
¿Cuánto tiempo han estado aquí afuera? Su voz estaba más dirigida a sí mismo que a cualquier otro. El perro, Bela, aunque aún no conocían su nombre, levantó ligeramente la cabeza. Sus ojos estaban opacos pero claros, fijos en los hombres. No gruñó, no se movió para atacar, solo los miró, luego de vuelta a la niña, como si dijera, ella viene primero. Lucas presionó 2 dedos suavemente contra la muñeca de la niña. Por un segundo, su corazón se encogió de miedo. Entonces lo sintió, un pulso débil y lento. «¡Está viva!», susurró. El alivio lo inundó, mezclado con urgencia. Jan se inclinó más cerca y revisó los cachorros. Uno temblaba fuertemente, otro gimió débilmente y el más pequeño yacía aterradoramente inmóvil. «Se están congelando», dijo. Sus propias manos se sentían torpes en sus guantes, pero las deslizó alrededor de los cachorros, tratando de proporcionar algo de calor. La respiración de Lucas fue rápida, sus pensamientos corriendo. Había visto perros callejeros en mal estado, pero nunca algo así, nunca cuando había un niño involucrado. La nieve siguió cayendo a su alrededor, cubriendo la escena como una manta cruel. Cada segundo se sintió más pesado. El rostro de la niña se volvía más pálido, sus labios más oscuros. Los gritos de los cachorros se debilitaron. Jan miró a Lucas. Su voz era suave pero firme. «Tenemos que moverlos ahora». Lucas asintió, pero sus ojos permanecieron en el perro, que parecía tan débil para estar de pie. Su cuerpo temblaba mientras trataba de moverse, presionándose más cerca de la niña, negándose a apartarse de su lado. «No sobrevivirá si simplemente llevamos a la niña y la dejamos atrás», dijo Lucas. «Los llevamos a todos, a cada uno». Jan vaciló. La idea de cargar a todos a través de la nieve profunda parecía imposible, pero una mirada a la escena eliminó sus dudas. Tragó saliva con fuerza y asintió. Juntos trabajaron rápidamente. Jan deslizó sus brazos bajo el pequeño cuerpo de la niña. Estaba rígida, helada, más ligera de lo que había esperado. La acunó cuidadosamente contra su pecho, protegiéndola del viento. Lucas alcanzó los cachorros, los metió en su bufanda y la envolvió como un cabestrillo alrededor de ellos. El cachorro más pequeño apenas se movía. Su cuerpo estaba flácido. Lucas lo presionó firmemente contra su pecho bajo su abrigo, esperando que su propio calor pudiera mantenerlo vivo. Finalmente se volvieron hacia el perro. Trató de empujarse sobre sus patas temblorosas, pero se derrumbó de nuevo. Los miró con determinación cansada, como rogando no ser dejada atrás. El corazón de Lucas se encogió. «Vamos, niña», susurró. Deslizó sus brazos debajo de ella también, jadeando bajo el peso. Era más pesada de lo que parecía. Su cuerpo estaba flácido por agotamiento. Por un momento, los 2 hombres se quedaron ahí, cargados con más de lo que pensaron que podrían llevar. Jan sostenía al niño inconsciente, Lucas cargado con un perro moribundo y 3 vidas diminutas. La tormenta de nieve se arremolinó a su alrededor, cortando su piel, llenando el silencio con su silbido interminable. Jan ajustó su agarre en la niña y miró a Lucas. Sus ojos se encontraron, ambos muy abiertos de miedo, ambos ardiendo con la misma determinación. «Lo sacaremos de aquí», dijo Jan firmemente. Lucas asintió, presionando los cachorros más firmemente contra su pecho, sin importar lo que pase. Y con eso, se dieron la vuelta y regresaron por el sendero que habían dejado. Cada paso era lento y pesado. Cada respiración una promesa de que ninguna de estas vidas sería dejada atrás en la nieve. Detrás de ellos, el árbol se quedó nuevamente en silencio. Su base ahora vacía. El extraño signo que habían seguido en la blancura había revelado más de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. No solo un perro perdido, sino una madre, sus crías y una niña, todos unidos por la voluntad de sobrevivir. La tormenta huyó, el mundo todavía blanco e infinito, pero dentro de los 2 hombres algo había cambiado. El peso que llevaban era abrumador, pero también sagrado. No solo estaban corriendo de vuelta, estaban llevando un milagro.
La nieve siguió cayendo. Cada copo se asentó en silencio, como si el mundo quisiera enterrar la escena antes de que Jan y Lucas pudieran siquiera entenderla. La tormenta había devorado completamente el parque, sin senderos, sin colores, sin signos de vida, solo el círculo frágil al pie del roble. Un círculo de pelaje y aliento y amor desesperado. Bella, la madre perra, había envuelto su cuerpo alrededor de la niña y sus 3 cachorros, creando una pared contra el frío. Su cuerpo era delgado, las costillas brillando bajo su pelaje, pero se presionaba firmemente contra la niña, como si fuera una manta tejida por instinto. Los cachorros se acurrucaron entre el vientre de Bella y los brazos de la niña pequeña. Sus cuerpos diminutos temblaban, sus gritos débiles amortiguados contra su pecho. Jan se arrodilló en la nieve, sus rodillas entumecidas, pero no lo notó. Sus ojos estaban fijos en la forma en que la mano de la niña, pálida y rígida, descansaba sobre la cola de pelaje de Bella. Parecía como si se hubiera quedado dormida, aferrándose al calor, negándose a soltar, incluso cuando su cuerpo se debilitaba. «Esto es irreal», susurró Jan, su voz apenas audible sobre el viento. Lucas se agachó a su lado. Su respiración era irregular. «Los ha mantenido vivos. Mírala. Sin ella todos se habrían ido». El rostro de la niña era fantasmal. Sus pestañas eran grumos congelados, sus labios azulados y agrietados. Cada respiración que tomaba era superficial, como si pudiera detenerse en cualquier momento. Jan se inclinó más cerca. El pánico subió en su pecho. «Está tan fría». Se quitó el guante y presionó 2 dedos contra su cuello. Por un momento terrible, no sintió nada. Entonces, débilmente, un pulso lento y frágil. «Todavía está con nosotros», dijo. El alivio y el miedo chocaron. Los cachorros se movieron débilmente al sonido de su voz. Uno emitió un chirrido tan delgado que apenas se podía escuchar sobre el viento. Otro trató de acurrucarse más profundo en el abrigo de la niña. El tercero estaba aterradoramente quieto. Su pequeño cuerpo estaba presionado contra el pecho de Bella. La garganta de Lucas se cerró. Extendió la mano y levantó suavemente al pequeño cachorro en sus palmas. Su cuerpo estaba helado, inmóvil. Lo presionó contra su propio pecho y lo cubrió con su bufanda. «Aguanta, pequeño», murmuró. Su voz temblaba. Bella se movió ligeramente. Su cabeza se levantó un poco. Sus ojos se abrieron, opacos, pero llenos de algo que hizo que Lucas se detuviera. No era agresión, ni siquiera era miedo. Era una súplica. Los miró, luego a la niña, luego de vuelta como si dijera: «No le quiten el calor, ayúdenla, pero no rompan el círculo». Jan tragó saliva con fuerza, no pudo respirar por un momento. «Nos está diciendo que importa», dijo. Lucas asintió. La niña primero. La tormenta huyó a través de las ramas. La nieve presionó más fuerte, cortando sus mejillas, picando sus ojos. Sin embargo, dentro del círculo había un brillo frágil, un bolsillo de vida que había resistido la tormenta más tiempo del que debería. Jan se inclinó. Habló suavemente al oído de la niña. «Oye, cariño, ¿puedes escucharme?» Mantuvo su tono suave, tranquilo, aunque sus manos temblaban. «Estamos aquí ahora. Vas a estar bien». La niña no se movió. Sus párpados aletearon una vez, pero permanecieron cerrados. El pecho de Jan se contrajo. «Se está desvaneciendo. No podemos perder tiempo». Lucas agarró al cachorro que estaba en su bufanda, tratando de hacerlo moverse. Miró de nuevo a Bella. Las respiraciones del perro eran duras, superficiales. Sus flancos subían y bajaban con esfuerzo. Su hocico descansaba en el hombro de la niña, como si se negara a ceder ni un centímetro. Bella. Lucas no sabía por qué el nombre le vino a él, pero encajaba. Extendió cuidadosamente la mano y tocó su pelaje. Ella se estremeció, pero no se apartó. Su cuerpo temblaba bajo su mano, sus músculos se contraían por exhaustión. «Ha hecho todo lo que pudo», susurró Lucas. «Si no hacemos algo ahora, todos van a...» Se detuvo. Jan apretó los dientes. El miedo presionaba como la nieve misma, pesado e interminable,
El pulso débil de la niña, los gritos de los cachorros que se debilitaban, la respiración laboriosa del perro, todo equilibrado en el filo de una navaja. Por un momento, el silencio regresó, solo interrumpido por la tormenta. Los dos hombres se miraron, sus rostros pálidos, los ojos muy abiertos, cada línea de sus cuerpos gritando la misma verdad. Esto era vida o muerte. Jan se inclinó más cerca, sus labios cerca del oído de la niña. «Quédate con nosotros, no te rindas ahora». Barrió la nieve de su cabello. Su mano sin guante temblaba por el frío y la desesperación. «La ayuda está en camino». El corazón de Lucas latía mientras trataba de nuevo de hacer que el cachorro en su pecho se moviera. Lentamente, tan lentamente, vino el más pequeño espasmo de movimiento. Una respiración débil empañó su abrigo. El alivio casi lo tira al suelo. Se movió. Susurró con voz ronca. «Todavía está aquí». Jan exhaló bruscamente, abrazando a la niña más fuerte. La tormenta se remolinó a su alrededor, pero el círculo frágil al pie del roble aún resistía. Los ojos de Bella se cerraron por un momento. Su cuerpo se hundió, pero se forzó a abrirlos de nuevo. Miró a Jan y Lucas una vez más. Esta vez su mirada era clara, no solo una súplica, sino confianza. Les estaba entregando su círculo, poniéndolo en sus manos. El pecho de Jan dolió bajo el peso. Asintió a Lucas. «No dejamos a nadie atrás». Las palabras se llevaron en la nieve, firmes y seguras, como si hubiera hecho un juramento. Y con ese juramento, el círculo frágil de calor se convirtió en algo más que instinto. Se convirtió en una conexión entre una niña, una madre perra, 3 cachorros diminutos y 2 extraños que tropezaron con la tormenta en el momento correcto. La vida se aferró a la vida. El aliento se aferró al aliento. Y en ese parque congelado, la línea entre supervivencia y pérdida se adelgazó al ancho de un copo de nieve. La tormenta presionó más fuerte, como si probara su determinación. Pero Jan y Lucas ya habían decidido. Sin importar qué tan pesada fuera la nieve, sin importar qué tan débiles fueran las viras en sus brazos, llevarían el círculo fuera del frío. Y en el momento en que dieron el primer paso a través de la nieve profunda, con todo ese peso contra sus pechos, el círculo se movió, pero no se rompió. Creció. Jan fortaleció su agarre en el pequeño cuerpo de la niña, como si pudiera mantener su alma en su lugar a través de pura fuerza. Era tan ligera en sus brazos que se sentía mal, irreal, como si estuviera cargando aire envuelto en tela. Una niña debería tener peso, debería presionarse en sus brazos con vida y calor, pero era tan liviana como un manojo de ramas congeladas. Su abrigo estaba rígido por la nieve congelada, sus guantes estaban empapados y quebradizos por el hielo. La presionó más fuerte contra su pecho, desesperado por compartir incluso la más débil calidez que aún quedaba en su cuerpo con ella. Su mejilla rozó la suya, dura y fría como el hielo. El toque era tan frío que quemaba. Jan bajó su propia cabeza, hasta que su oído quedó suspendido sobre sus labios, desesperadamente buscando evidencia. Por un latido del corazón, pensó que no había nada, y el pánico disparó a través de él como un cuchillo. Entonces, débil como un susurro, estaba allí. Aliento. Débil, superficial, entrando y saliendo deslizándose. Un ritmo frágil que parecía listo para desaparecer si la tormenta solo presionara un poco más fuerte. El viento aulló a través de los árboles como si pudiera arrebatar ese aliento en cualquier momento. «Quédate conmigo», susurró Jan. Sus palabras se rompieron en el aire frío. Su voz salió como nubes temblorosas de vapor y desaparecieron en el momento en que dejaron sus labios. Cerró los ojos por un segundo, obligándose a calmarse. Entonces los abrió de nuevo, ahora más nítidos, ahora enfocándose solo en la vida diminuta en sus brazos. A su lado, Lucas se arrodilló en la nieve y se movió rápidamente pero con manos que temblaban por el frío y el miedo. Alcanzó a los cachorros que se habían acurrucado contra su madre. 2 de ellos gimieron débilmente cuando los tocó. Sus cuerpos se contraían, como si rogaran por protección.
Lucas los acunó contra su bufanda, envolviendo la tela como un nido a su alrededor. Su respiración se volvió pesada mientras los presionaba firmemente contra él. Sus pequeños cuerpos se contraían y se presionaban uno contra el otro, buscando calor, buscando un latido del corazón al cual aferrarse. Pero el tercero no se movía. El estómago de Lucas se anudó. Un peso hueco lo tiró hacia abajo. Levantó al último cachorro en sus manos enguantadas. El cuerpo estaba flácido, ligero como una hoja, los ojos firmemente cerrados, como si estuvieran congelados en sueño. Su pecho estaba quieto, tan quieto, que Lucas tuvo que contener la respiración para estar seguro. Esperó, contó segundos, deseando ese subir y bajar. Nada. La tormenta rugió a su alrededor, pero en su cabeza solo había silencio, un silencio tan fuerte que lo ensordecía. «No, no, no», murmuró, las palabras ásperas y suaves. Sacudió rápidamente la cabeza, como si la negación pudiera traer la vida de vuelta al pequeño cuerpo. Su respiración se empañó en ráfagas rápidas. El pánico disparó por sus venas. Se arrancó un guante con los dientes y expuso su piel al aire helado. El dolor mordió inmediatamente, pero no le importó. Presionó su mano desnuda contra el pecho del cachorro, desesperadamente buscando el más débil aleteo bajo su palma. Por un momento se lo imaginó, oró por ello, pero no había nada. Su mano ardía por el frío, pero el cachorro se sentía aún más frío, como hielo moldeado en la forma de la vida. Jan miró hacia él, el pánico brilló en sus ojos, presionó a la niña más alto contra su pecho y fortaleció su agarre. «Lucas», su voz se quebró de miedo, una palabra que llevaba el peso de todo lo que no podía decir. Lucas encontró su mirada, la garganta cerrada, los labios temblando. «Este se está muriendo». Las palabras eran pesadas como piedra en su boca, tirándolo hacia la desesperación. Decirlas se sentía como rendirse, y eso no podía aceptarlo. Miró de nuevo el cachorro. La ira y la desesperación se mezclaron en algo feroz. «No aquí, no así». Presionó el cuerpo diminuto contra su pecho, lo empujó bajo su abrigo, hasta que descansó en su piel desnuda. El shock del cuerpo helado lo hizo estremecerse, un jadeo escapó de su garganta, pero lo sostuvo más fuerte, negándose a soltarlo. «Vamos, pequeño», susurró, su voz se quebró. «No te rindas ahora, lucha». Sus palabras temblaron, pero llevaban cada onza de fuerza que aún tenía, cada oración que nunca había hablado en voz alta. La nieve azotó su cara, afilada como vidrio, cortando sus mejillas y picando sus ojos. Sus dientes estaban apretados mientras ponía sus manos sobre el cachorro, formando una cueva de calor con su cuerpo. Bajó la cabeza, presionó su barbilla cerca, tratando de capturar cada bit de calor que tenía. Su propio corazón latía bajo sus rosquillas, pesado e insistente, como si rogara que el corazón más pequeño se uniera, subiera y bajara en ritmo. Cada latido hizo eco en sus oídos, cada latido una llamada. «Vive, vive, vive». El tiempo se sintió distorsionado, estirado delgado. Los segundos se arrastraron como minutos. La tormenta se enfureció, pero todo lo que Lucas podía sentir era el silencio en su pecho. Se meció ligeramente, murmurando al viento, susurrando palabras rotas como hechizos. «Quédate, respira, no pares ahora». Jan observó con ojos muy abiertos, desgarrado entre sostener a la niña o ayudar a su amigo. Sus brazos se tensaron alrededor de la niña. Sintió sus respiraciones débiles volviéndose más débiles. Se inclinó más profundo, presionó sus labios contra su oído congelado. «Quédate conmigo también», suplicó en voz baja. Su voz temblaba tanto como la de Lucas. Cada palabra fue forzada a través de dientes apretados. «No te rindas, cariño. Por favor». Dos hombres en la tormenta, cada uno aferrándose a vidas frágiles que llevaban en sus corazones, cada uno negociando con el frío, cada uno negándose a aceptar la pérdida. Las respiraciones superficiales de la niña rozaron el pecho de Jan como susurros que se desvanecían. El cachorro yacía quieto contra Lucas, un peso congelado presionado contra su piel.
pero ambos hombres se negaron a rendirse. Doblaron sus cuerpos contra la tormenta, se convirtieron en escudos, quemando cada calor que aún quedaba en su propia sangre para alimentar las vidas más pequeñas que llevaban. El mundo a su alrededor era blanco, despiadado, infinito. El viento aulló a través de las ramas como si se burlara de su lucha. Pero en ese círculo, en esos brazos desesperados, la esperanza aún latía, frágil, débil, pero viva. Lucas presionó más fuerte y meció al cachorro suavemente. «Siente mi latido», susurró. «Tómalo, hazlo tuyo». Su pecho ardía por el frío, pero se presionó aún más fuerte, como si su corazón pudiera saltar de sus costillas y despertar al más pequeño a la vida. Y entonces algo, un espasmo, tan pequeño que pensó que se lo había imaginado. Lucas se quedó inmóvil, sus ojos se abrieron mucho, contuvo su respiración, esperó, oró. Un segundo pasó, luego otro, un aleteo, el más débil subir y bajar bajo su mano, una respiración. El pecho del cachorro se movió, superficial pero real. Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas. Su garganta se cerró. Una risa rota escapó de él, mitad sollozo, mitad alivio. «Sí, sí, así es. Quédate conmigo». Presionó sus labios contra la cabeza del cachorro y susurró ferozmente a la tormenta. «Lucha, pequeño, lucha». La tormenta aún rugía, pero algo había cambiado. Contra todas las expectativas, en medio de un parque congelado, la vida había vuelto a moverse, y Lucas la sostuvo fuerte, negándose a soltarla. A su lado, Bella emitió un gemido débil. El sonido era suave, delgado, como un hilo a punto de romperse. Trató de levantar la cabeza una última vez, pero su fuerza falló casi inmediatamente y se hundió en la nieve, como si la tierra misma la tirara hacia abajo. Sus costillas temblaron con cada respiración. Sus ojos, opacos pero obstinados, se movieron hacia Lucas, luego hacia la niña en los brazos de Jan. Había significado en esa mirada. Decía que la lucha aún no había terminado. Decía, «No paren. Llévenos a través». Jan se tambaleó en pie. Sus botas se hundieron profundo en la nieve, que fluyó sobre los bordes. Ajustó su agarre en la niña y la presionó más cerca, como si la protegiera de la tormenta misma. Su rostro descansaba en su pecho, demasiado quieto, demasiado pálido. El frío parecía arrastrarse de su cuerpo al suyo, entumeciendo su corazón. Sintió su respiración superficial, débil como una telaraña, y su mandíbula se tensó. «Tenemos que movernos ahora», dijo. Su voz era áspera. Lucas asintió, pero sus rodillas permanecieron enterradas en la nieve. Bajó la cabeza más profundo, presionó sus labios cerca del oído diminuto del cachorro. Sus palabras salieron como un canto amortiguado, roto y constante a la vez. «Respira, por favor, respira», lo dijo una y otra vez, como si la repetición sola pudiera evitar que la chispa se apagara. Su frente casi tocó el pelaje húmedo del cachorro. Entonces movimiento, tan débil que Lucas se quedó inmóvil por miedo de habérselo imaginado, pero estaba ahí de nuevo, un espasmo, un parpadeo de vida. Su respiración se detuvo. Presionó al cachorro más firmemente contra su piel, tratando de sentir cada cambio. El pecho, pequeño y frágil, se levantó solo un poco. Un soplo de aire, cálido en su piel, frágil, pero real. El alivio lo inundó tan rápido que sus rodillas casi cedieron. Mordió fuerte, suprimiendo un sollozo. «Sí, sí, así es», susurró. Su voz se quebró en el viento. «Quédate conmigo, no pares ahora». Sus manos trabajaron rápidamente, envolviendo su bufanda más apretadamente alrededor de los 3 cachorros y tirando al cachorro más débil cerca entre los 2 hermanos más fuertes para que su calor se uniera. Presionó el bulto contra su pecho. Su cuerpo formó un escudo protector.
Su abrigo era pesado por la nieve, pero no le importó. A su lado, Bella yacía inmóvil. Sus flancos apenas se levantaban. Lucas se inclinó profundo y deslizó sus brazos bajo su cuerpo. Era más pesada de lo que parecía. Un peso lleno de agotamiento. Por un momento pensó que su fuerza fallaría, pero se movió. Apretó los dientes y la tiró contra él. Cada músculo ardía, pero resistió. La nieve se arremolinó más espesa. El aire estaba vivo con cuchillos blancos. El viento gritó a través de los árboles ahogando cada sonido excepto sus respiraciones. El camino de vuelta había desaparecido, borrado. Era como si la tormenta quisiera mantenerlos aquí para siempre. Pero Jan y Lucas no miraron atrás. No podían. ¿Listo?, gritó Jan. Su voz fue mitad ahogada por la tormenta. Lucas levantó la cabeza, la escarcha se pegaba a sus pestañas. Sus mejillas estaban crudas por el frío, pero sus ojos ardían con una luz feroz. Asintió. Vamos. Se tambalearon hacia adelante, sus cuerpos doblados contra la tormenta. Uno llevaba a una niña aferrándose a la vida. El otro llevaba a una madre que había dado casi su último aliento y 3 criaturas diminutas equilibrándose entre este mundo y el siguiente. El peso era abrumador. La nieve se aferraba a sus piernas y los tiraba hacia abajo. El frío cortó en sus huesos, pero cada paso fue impulsado por algo más fuerte que el miedo. Determinación. Jan presionó su mejilla contra el cabello de la niña, susurrando palabras una y otra vez que fluyeron en el aire congelado como cuerdas salvavidas. Aguanta, aguanta, no me dejes solo. Se imaginó que ella lo escuchaba desde algún lugar muy lejos, escuchando el ritmo de su corazón y aferrándose al sonido como una cuerda tirada a través de la oscuridad. Lucas presionó al cachorro débil más fuerte, sintiendo las respiraciones débiles que calentaban su piel. Con cada paso repetía su mantra. Respira, vive, por favor. Cada palabra golpeó a la tormenta como un martillo. Constante, implacable, una promesa cincelada en la noche. Se imaginó el corazón diminuto del cachorro escuchando, tratando de alcanzar su latido. La tormenta aulló más fuerte. Un animal que los rodeaba, desafiándolos a caer. La nieve se acumuló en sus hombros. El hielo se pegó a su ropa. Sus pies se hundieron profundo, como si el suelo quisiera atraparlos. Sus pulmones dolían, ardían con cada inhalación del aire congelado, pero se movieron. Paso a paso, se movieron. Jan miró una vez a Lucas, vio el bulto presionado contra su pecho, el perro que se hundía pesadamente en sus brazos, y supo que su amigo estaba en el límite. Pero el rostro de Lucas era firme, su mandíbula tensa, no se rendiría. «Nadie se queda atrás», dijo Jan. Su voz era suave, pero firme. «Nadie», respondió Lucas sin aliento. Juntos se empujaron hacia adelante. La lucha había comenzado. No solo contra la nieve, no solo contra la tormenta, sino contra el tiempo mismo. Cada segundo contaba. Cada paso llevaba el peso de vidas demasiado frágiles para caminar por sí mismas. El mundo era blanco y despiadado. Pero en los brazos de 2 hombres, algo más fuerte se tambaleaba: la esperanza. Y se negaron a dejarla escapar. La tormenta no había disminuido cuando llegó la ayuda. Vino en forma de luces parpadeantes que cortaron a través de la cortina blanca, el aullido amortiguado de una sirena luchando contra el rugido del viento. Jan y Lucas casi se derrumbaron cuando vieron la ambulancia empujándose a través de la nieve. Los faros brillaron como 2 soles que irrumpieron en su pesadilla. Los paramédicos salieron corriendo. Sus figuras eran voluminosas en chaquetas gruesas, rostros protegidos por gafas. Un hombre llevaba una camilla, otro se aferró a una bolsa médica. La nieve azotó a su alrededor mientras corrieron la distancia final. Jan se tambaleó hacia adelante. La niña yacía en sus brazos. Su voz se quebró mientras gritaba. «¡Aquí!
Se está congelando. No despierta. Los paramédicos no perdieron un segundo. Tomaron cuidadosamente a la niña de los brazos de Jan y la colocaron suavemente en la camilla. Uno de ellos empujó una pequeña máscara sobre su boca y presionó aire en sus pulmones, mientras otro envolvió paquetes calentados alrededor de su pecho y costados. Su cuerpo se veía diminuto en las sábanas blancas limpias. Jan tropezó detrás cuando empujaron la camilla de vuelta a la ambulancia. Su respiración era jadeante. Sus manos temblaban por el frío y el miedo. Por un momento miró por encima del hombro hacia Lucas, quien aún se arrodillaba en la nieve meciendo a Bella y los 3 cachorros. Sus miradas se encontraron. 2 vidas dividiéndose en direcciones diferentes. «Ve con ella, Lucas», dijo con voz ronca. Su voz fue desgarrada por el viento pero firme. «Ella te necesita allí». «¿Y tú?», gritó Jan de vuelta, desgarrado. «Los llevo al veterinario. Ninguno de ellos muere esta noche, ni uno». No era una elección, era un juramento. Jan asintió con determinación. Se subió a la ambulancia y se aferró al riel al lado de la camilla mientras las puertas se cerraron detrás de él. La sirena huyó más fuerte y los tiró hacia la noche. En la ambulancia, el mundo se redujo a luces rojas parpadeantes y las manos tranquilas de los paramédicos. Jan se agachó cerca, se aferró al riel y observó mientras trabajaban en la niña pequeña. «Pulso débil, temperatura central peligrosamente baja», dijo un paramédico rápidamente. «Calentamiento rápido, está en el límite», respondió otro, tirando manta sobre ella y empujando una IV en su brazo diminuto. Jan se inclinó más cerca, susurró en su oído de nuevo, aunque no podía escucharlo. «Aguanta, cariño, ya casi llegas, solo un poquito más». En el hospital, las puertas se abrieron de par en par y un equipo de doctores inundó la camilla. Jan siguió, sus piernas inestables. El aire adentro era afilado con antiséptico. Las luces brillantes se reflejaron de las paredes blancas. Las enfermeras corrían, las máquinas pitaban, mantas calentadas y fluidos IV caliente rodearon el cuerpo de la niña. Jan se quedó indefenso a un lado. Se sintió como un hombre viendo una llama frágil parpadear en el viento, orando para que no se apagara. Una enfermera puso una mano en su hombro. «Está crítica», dijo suavemente. «Pero llegó a tiempo. Lucharemos por ella». Asintió, incapaz de formar palabras. De vuelta en la tormenta, Lucas se curvó bajo su carga. Bella se hundió en sus brazos, su cuerpo pesado por exhaustión, su respiración superficial. Los 3 cachorros se presionaron contra su pecho, envueltos en su bufanda, sus gemidos amortiguados por la tela. Cada paso a través de la nieve era agonía. Sus músculos gritaban, sus pulmones ardían. Las calles estaban casi vacías. Autos enterrados, casas cerradas. Solo unas pocas lámparas arrojaban círculos pálidos de luz en la noche. Las botas de Lucas resbalaron en la calle helada mientras se forzaba hacia adelante. Miró hacia abajo una y otra vez, revisando al cachorro que casi había perdido. Su pecho diminuto subía y bajaba ahora, débil, pero claro. «Bien», susurró. Su aliento se quebró. «Quédense conmigo, todos ustedes. Solo quédense». Cuando finalmente llegó a la clínica veterinaria, casi se derrumbó en la puerta de vidrio. Golpeó con el puño y gritó: «¡Ayuda, por favor! ¡Tengo perros heridos!». La puerta se abrió y una veterinaria corrió hacia él. El calor de la habitación lo envolvió, casi demasiado después del frío mordiente. Se hundió en sus rodillas mientras el personal corrió hacia adelante, tomando a Bella de sus brazos, levantando el bulto de cachorros de su pecho. «¿Qué pasó?», preguntó la veterinaria bruscamente. «Los encontré en el parque. Estaban congelándose con una niña pequeña». La voz de Lucas se quebró. Se aferró a su pecho como si aún lo sostuviera. «La madre los mantuvo vivos». «Preparen fluidos calientes, almohadillas de calor, oxígeno», ordenó la veterinaria. «Haremos todo lo que podamos». Lucas se tambaleó a una silla y observó con visión borrosa mientras trabajaban. Bella fue colocada en la mesa, su cuerpo conectado a IVs. Los cachorros fueron colocados en cajas calentadas pequeñas. Sus flancos diminutos se movían en respiraciones frágiles. El personal se movió rápidamente, sus voces tranquilas pero urgentes.
Al mismo tiempo, en el hospital, la batalla por la vida de la niña se enfureció. Los doctores monitorearon sus signos vitales, calentaron su sangre con máquinas, revisaron sus órganos uno por uno. «Es joven», dijo un doctor a otro. «Eso nos da una oportunidad». Jan se quedó al pie de la cama. Lágrimas silenciosas ardieron en sus mejillas congeladas. Cada vez que su pecho se levantó bajo la máscara de oxígeno, susurró: «Así es, regresa». De vuelta en la clínica, Lucas se sentó con las manos en su regazo, negándose a cerrar sus ojos. Cada gemido de los cachorros tiró su mirada hacia arriba. Se inclinó cerca de la caja calentada donde el más pequeño apenas se movía. «Lucha, pequeño», susurró de nuevo. Su voz era áspera, pero firme. Bella se movió débilmente en la mesa, sus ojos se abrieron solo una rendija y encontraron a Lucas. Se inclinó rápidamente hacia adelante, su respiración se detuvo. «Resististe», dijo suavemente. «Deja que te ayuden ahora, estás a salvo». Las horas pasaron como en una neblina. En el hospital, Jan finalmente vio el color regresar al rostro de la niña. Su respiración se volvió más fuerte bajo el ritmo de la máquina. Una enfermera sonrió débilmente. «Está estable», dijo. «Aún no estamos fuera de peligro, pero está estable». El alivio golpeó a Jan tan fuerte que sus rodillas cedieron. Se sentó pesadamente en una silla, cubrió su rostro con las manos y susurró gratitud silenciosa. En la clínica, Lucas mantuvo vigilancia durante la noche. Uno por uno, los cachorros ganaron fuerza. Sus movimientos diminutos se volvieron más seguros. El cachorro más débil abrió los ojos por primera vez, parpadeando en la luz cálida. Lucas se rió entre lágrimas y presionó una mano contra el vidrio. La respiración de Bella se estabilizó. Finalmente levantó la cabeza y miró a sus cachorros. Cuando gimieron, hizo un sonido débil en respuesta. El personal sonrió y sacudió la cabeza con asombro. «Los trajiste justo a tiempo», dijo la veterinaria a Lucas. «1 hora más y todos se habrían ido». Lucas se recostó. El agotamiento fluyó a través de él, pero sonrió. «No esta noche, no después de lo que hizo por ellos». Al amanecer, 2 edificios diferentes, 2 batallas diferentes, ambas casi perdidas, ambas ganadas por los márgenes más pequeños. En uno yacía una niña envuelta en mantas cálidas. Las máquinas zumbaron silenciosamente a su lado. Los doctores ahora hablaban con voces tranquilas, en lugar de urgentes. Jan se sentó cerca de su cama, los ojos pesados, pero llenos de esperanza. En otro yacía una madre perra, rodeada de sus cachorros, todos vivos, sus cuerpos diminutos acurrucados bajo lámparas cálidas. Lucas se sentó cerca, encorvado en una silla, su rostro pálido por cansancio, pero su corazón más ligero que en toda la noche. Habían dividido la lucha, uno para la niña, uno para los animales, y contra la tormenta, contra el frío, contra el tiempo mismo, habían ganado. Al menos por ahora. Ambos hombres se sentaron en habitaciones diferentes, millas aparte, sin ser conscientes del estado exacto del otro, pero estaban unidos por la misma promesa. Ninguno de ellos había sido dejado atrás. En esa noche, el mundo se dividió. En un lado de la ciudad, los pasillos brillantes de un hospital resonaban con urgencia. En el otro, una pequeña clínica brillaba débilmente contra la nieve. Sus luces ardieron a través de la tormenta como un faro para criaturas que no podían expresar su dolor. 2 campos de batalla, 2 conjuntos de vidas colgando de hilos, unidos por las decisiones de Jan y Lucas. Las puertas se abrieron de par en par cuando la ambulancia se adentró en la sala de emergencias. Una ola de aire cálido golpeó el rostro congelado de Jan, mientras siguió la camilla adentro. Sus botas chirriaron en el piso de azulejo. La figura pequeña de la niña parecía tragada por mantas y tubos. Las enfermeras corrieron con ella por un pasillo. Sus voces fueron afiladas pero claras, intercambiando palabras que Jan apenas entendió. Hipotermia, temperatura central 25, preparen la máquina de calor, pulso irregular, mantengan sus vías respiratorias despejadas. Jan tropezó al lado, hasta que una enfermera extendió la mano. «Señor, tiene que esperar aquí». Se quedó inmóvil en el borde de las puertas, viendo mientras la empujaron lejos. Su corazón latió tan fuerte
que podía escucharlo en sus oídos. Lo último que vio, antes de que las puertas se cerraran, fue su mano pálida, cayendo floja bajo una manta. Adentro, los doctores se movieron rápidamente. Fluidos IV calentados fueron preparados. Bolsas colgaron sobre su cama. Tubos fueron cuidadosamente pegados a sus brazos diminutos. Una máquina zumbó, mientras comenzó a circular su sangre a través de bobinas calientes y empujarla de vuelta a su cuerpo, grado por grado. Traigan las mandas calentadas. Revisen los signos vitales cada 2 minutos. Una enfermera frotó sus brazos vigorosamente, atrayendo calor a las extremidades rígidas. Otra removió sus guantes y botas mojados y lo reemplazó con cobertura seca. Sensores fueron sujetados a sus dedos. Las alarmas pitaron suavemente. Su pecho se levantó superficialmente bajo la máscara de oxígeno. El monitor mostró que su latido del corazón se detuvo. Tuvo saltos. El doctor principal se inclinó más cerca. Los ojos eran afilados. Necesitamos su temperatura corporal más alta. Se está desvaneciendo. Por un momento, la línea delgada entre la vida y la pérdida se sintió aterradoramente cerca. Pero lentamente, el calor se extendió. Su piel cambió de gris azulado a rosa pálido. Su pulso se estabilizó solo ligeramente. Cada respiración de la máquina de respirar empujó la vida de vuelta a ella. Afuera de la puerta, Jan presionó su frente contra la pared, los puños cerrados, mientras oraba a un Dios de cuya existencia no estaba seguro. Susurró las mismas palabras una y otra vez, como si las pudiera escuchar a través de la pared. Aguanta, cariño. Por favor, solo un poquito más. Mientras tanto, Lucas se hundió en un banco en la clínica. Su abrigo goteaba nieve derretida. Sus brazos se sintieron vacíos después de entregar a Bella y los cachorros al personal. Pero su corazón se negó a descansar. Observó mientras levantaron a Bella en una mesa de acero y empujaron una línea IV en su pierna. La voz del veterinario era tranquila, pero urgente. Está deshidratada, severamente agotada. Necesitamos fluidos inmediatamente. Continúen monitoreando su respiración. Los cachorros fueron colocados en incubadoras pequeñas calentadas, forradas con tela suave. 2 de ellos se movieron débilmente, acurrucándose en el calor. Pero el más pequeño, el que Lucas había llevado contra su pecho a través de la tormenta, yacía aterradoramente quieto. «La temperatura es demasiado baja», dijo una técnica, frunciendo el ceño mientras leía el monitor. «Apenas detectable». Lucas se empujó hacia adelante, las palmas planas contra el vidrio de la incubadora. «Hagan algo», dijo. Su voz era áspera. «Estamos tratando», aseguró el veterinario, dando pequeñas gotas de glucosa caliente en la boca del cachorro, frotando sus flancos para estimular la respiración. La garganta de Lucas se cerró, presionó su frente contra el vidrio y susurró las mismas palabras que había dicho en la tormenta. «Respira, pequeño, no te rindas». Bella emitió un gemido débil desde la mesa. Su cabeza rodó hacia el sonido de sus cachorros. Incluso en su debilidad, sus ojos buscaron hasta que los vio en su caja. Un gemido suave escapó de su garganta. Quería levantarse, ir a ellos, pero su cuerpo la traicionó. «Está luchando por ellos», murmuró el veterinario. «Ha resistido lo suficiente para mantenerlos vivos. Ahora tenemos que mantenerla viva a ella». Las horas pasaron como minutos. En el hospital, las alarmas repentinamente gritaron. El latido de la niña se ralentizó peligrosamente, cayendo casi a cero. Los doctores se movieron instantáneamente, ajustando fluidos, aumentando oxígeno, masajeando su pecho. «¡Quédate con nosotros!», gritó una enfermera. Jan, que escuchó el tumulto a través de las puertas, se hundió en sus rodillas en el pasillo. Sus manos estaban firmemente juntas mientras oraba a un Dios de cuya existencia no estaba seguro. En la clínica, el cachorro más pequeño se volvió flácido de nuevo. El monitor pitó frenéticamente, no mostrando respiración. Lucas se quedó congelado. Su pecho se volvió hueco. «No, no, por favor». La técnica frotó al cachorro más fuerte, tratando de forzar vida a sus pulmones frágiles. Se inclinó,
Sopló soplos diminutos de aire en su boca. Nada. La visión de Lucas se nubló. Por un segundo, en ambos lugares, el silencio presionó pesado. Se sintió como si el mundo hubiera decidido llevarse tanto a la niña como el cachorro al mismo tiempo. Entonces un cambio. En el hospital, la máquina pitó de manera constante de nuevo. El pecho de la niña se levantó bajo la máquina de respirar. Su corazón encontró un ritmo, lento, pero claro. El doctor exhaló. Los hombros se hundieron. La tenemos de vuelta. Una enfermera sonrió débilmente. El color está mejorando. Está luchando. Afuera de la puerta, Jan se derrumbó en la silla, su rostro enterrado en sus manos. El alivio fluyó a través de él tan violentamente que tembló. En la clínica, el cachorro se estremeció bajo las manos de la técnica. Una vez, luego de nuevo. Su pecho se levantó en un jadeo débil, luego otra vez. Lucas presionó su frente más firmemente contra el vidrio. Las lágrimas salieron. «Sí, así es. Continúa». La criatura diminuta tosió una vez, luego emitió el chirrido más débil. La técnica sonrió y la envolvió más apretadamente en la tela calentada. «Tenemos vida. Aún está con nosotros». Bella levantó la cabeza de nuevo. Sus ojos encontraron a Lucas. Se acercó, la mano descansó suavemente en su pata. «Están a salvo», susurró. «¡Lo lograste!». Al amanecer, la tormenta había disminuido afuera, pero adentro, tanto del hospital como de la clínica, las tormentas de la noche habían dejado sus marcas. La niña yacía envuelta en mantas calentadas. Su respiración era estable bajo la máscara. Las máquinas zumbaban a su alrededor, pero su cuerpo había comenzado el largo camino de vuelta a la seguridad. Los doctores ahora hablaban más suavemente. Su urgencia había pasado a esperanza cautelosa. Bedia descansó. Los fluidos fluían a través de sus venas. Su pecho se levantó en un ritmo más tranquilo. Los cachorros se acurrucaban en sus incubadoras. Los cuerpos diminutos se contraían en el sueño. El más pequeño finalmente se movió, gimiendo débilmente hacia sus hermanos. Lucas se sentó cerca, la cabeza en sus manos. El alivio fluyó de él en respiraciones pesadas. 2 lugares, 2 luchas, ambas casi perdidas, ambas ganadas por los márgenes más pequeños. Para Jan y Lucas, millas aparte, pero conectados por la noche, fue la misma revelación. La vida es frágil, pero la vida también lucha. La niña se había luchado de vuelta del borde de la muerte. El cachorro había tomado su primer aliento de nuevo. Y ambos fueron salvados no solo por doctores y máquinas, sino por un perro que se había negado a rendirse y por 2 hombres que se habían negado a alejarse. La tormenta finalmente se rompió al amanecer. La nieve aún cubría la ciudad en silencio blanco, pero el viento había disminuido. El aire era más tranquilo, como si el mundo mismo hubiera tomado una respiración larga después de una noche de contenerla. Dentro del hospital y la pequeña clínica veterinaria, la luz comenzó a filtrarse a través de las ventanas. Oro pálido contra las paredes blancas duras. Ya no había dormido. Se sentó en una silla dura fuera de la habitación de la niña, su cabeza apoyada contra la pared, los ojos medio cerrados, pero se arrastraron abiertos de nuevo cada vez que una enfermera pasó. Horas antes se le habían dicho las palabras que resonaron en su cabeza. «Está estable, lo va a lograr». El sonido de una puerta abriéndose lo hizo levantar la cabeza. Un doctor salió, quitándose la máscara. Su rostro era cansado, pero ahora más suave, llevando buenas noticias. «Está fuera de peligro», dijo el doctor suavemente. «Será una recuperación larga, pero vivirá». El alivio golpeó a Jan como una ola. Se derrumbó contra la pared. Su pecho se levantó bruscamente, sus ojos ardieron. Asintió, incapaz de encontrar palabras. Solo un gracias ronco logró. Cuando finalmente se le permitió entrar, la vista casi lo abrumó. La niña yacía en la cama, envuelta en mantas gruesas. Su piel había recuperado un color débil. Las máquinas aún zumbaban. Una máscara aún cubrió su nariz y boca. Pero el ritmo constante de su respiración era inconfundible. Y entonces, sus ojos aletearon lentamente, como contravientos endurecidos con la escarcha, se abrieron. Por un momento parecía confundida. Su mirada saltó del techo a las máquinas desconocidas.
Entonces notó a Jan, parado ahí. Sus ojos se ensancharon de miedo, se encogió ligeramente bajo la manta. Pequeñas manos temblaron, como si no estuviera segura de si confiar en el extraño cerca de su cama. Jan rápidamente retrocedió, levantó las palmas. «Está bien», dijo suavemente. Su voz era suave, cuidadosa, como si hablara con un pájaro listo para volar. «Estás a salvo ahora. Estás en el hospital». Sus labios se movieron bajo la máscara, aunque no salieron palabras. Sus ojos brillaron con lágrimas. Una enfermera se apresuró y sonrió suavemente. «Emma», dijo, hablando su nombre por primera vez. «Es este nombre, ¿verdad? Estás a salvo ahora, Emma». El sonido de su propio nombre pareció calmar a la niña. Parpadeó lentamente. Sus ojos se cerraron de nuevo. El agotamiento la tiró de vuelta al sueño. Pero el momento había sido suficiente. Había abierto los ojos. Estaba viva. Jan presionó una mano a su pecho y susurró para sí mismo: «Emma». El nombre se sintió como luz solar después de una noche demasiado larga. Al otro lado de la ciudad, Lucas se sentó encorvado en una silla. Su cabello estaba húmedo, su ropa aún pesada por la nieve derretida. No había dejado el área de espera en toda la noche. A través de la pared de vidrio del cuarto de tratamiento había observado cada movimiento. Los fluidos fluyendo en las venas de Bella, las manos suaves del personal frotando calor en los cachorros, las respiraciones débiles que se volvieron más fuertes con cada hora. Ahora, mientras la luz de la mañana se filtraba en la clínica, la escena había cambiado. Bella yacía en una manta gruesa. Una IV aún estaba conectada, pero sus ojos estaban abiertos y siguieron cada sonido. Su respiración era clara, ya no laboriosa. Y en la incubadora los 3 cachorros se movían juntos. Los 2 más fuertes se empujaron uno contra el otro. Sus pequeñas patas presionaron torpemente contra el vidrio. El más pequeño, el que Lucas había llevado contra su pecho a través de la tormenta, comenzó a moverse con más energía. Su pequeña cabeza se levantó por primera vez. Su boca se abrió a un chirrido que llenó la habitación de esperanza. Una de las técnicas abrió la incubadora y levantó suavemente a los cachorros al suelo cerca de su madre. Sus piernas se tambalearon, sus movimientos fueron torpes, pero inmediatamente se dirigieron hacia Bella. Bajó la cabeza, los lamió débilmente y los reunió contra ella, como si los reclamara de nuevo. El pecho de Lucas se contrajo. Se inclinó hacia adelante en su silla, viendo que los cachorros se movían y caían unos sobre otros. Uno trató de trepar en la pata de Bella, otro se presionó contra su hermano. Sus chirridos llenaron la clínica tranquila de vida. «Lo van a lograr», dijo el veterinario, parándose al lado de Lucas. Su sonrisa era cansada, pero real. Anoche estuvo cerca, pero son fuertes, incluso el pequeño. Lucas asintió y tragó saliva. Su voz se quebró cuando finalmente habló. Ella los salvó. También salvó a la niña. Solo los llevamos aquí. El veterinario puso una mano en su hombro. A veces el llevarlos es suficiente. Más tarde esa mañana, Jan llamó a Lucas desde el hospital. Su voz temblaba, pero esta vez por alivio. Lo logró. La niña se llama Emma. Abrió los ojos. Lucas cerró los ojos y se recostó en la silla. Una risa suave escapó de él, temblorosa. Eso es bueno. Eso es tan bueno. Bella y los cachorros también lo van a lograr. Por un largo momento los dos no hablaron. Se sentaron millas aparte, cada uno rodeado por diferentes paredes. Pero el silencio entre ellos era cálido. Ambos habían visto el borde de la pérdida. Ambos habían traído la vida de vuelta de ahí, y ahora ambos sintieron el peso cayendo de ellos. Más tarde esa mañana, Lucas fue permitido en el cuarto de tratamiento. Bella levantó la cabeza cuando entró. Sus orejas se movieron. Se veía vieja y desgastada, pero sus ojos tenían una claridad que no había estado ahí antes. «Hola, niña», dijo Lucas suavemente y se arrodilló a su lado. Pasó suavemente una mano por su costado. «Cuidado por la IV». Suspiró, puso su cabeza en su rodilla, sus cachorros gatearon sobre su vientre. Uno de los cachorros chilló y cayó torpemente a su zapato. Lucas se rió, lo recogió en sus manos. Su pequeña lengua lamió su pulgar.
su cuerpo cálido. Lo presionó contra él por un momento. Sus ojos ardían. Son luchadores, todos ustedes. Al otro lado de la ciudad, Jan se sentó al lado de la cama de Emma mientras la enfermera reemplazó su máscara con una cánula nasal. Se movió de nuevo. Sus ojos se abrieron brevemente. Esta vez, cuando lo vio, el miedo en su mirada se suavizó. Ofreció una pequeña sonrisa. «Estás a salvo, Emma. Todos estamos a salvo ahora». Sus labios se curvaron débilmente. Un parpadeo de confianza cruzó su rostro antes de que se deslizara de vuelta al sueño. Al final de esa mañana, Jan y Lucas finalmente se permitieron descansar. Por primera vez desde que la tormenta los había capturado en su agarre, sabían que la supervivencia no solo era una esperanza frágil, era una realidad. Emma estaba viva. Bella estaba viva. Los 3 cachorros estaban vivos. Y en los corazones cansados de 2 hombres, la esperanza misma también estaba viva. El silencio del pasillo del hospital fue roto por pasos apresurados que hicieron eco en las baldosas. Las puertas se abrieron de par en par y una mujer tropezó adentro. Su respiración era jadeante. Su bufanda había caído a medias de sus hombros. Sus ojos eran salvajes, buscando, como si su alma entera hubiera sido arrancada y esparcida. «¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija?». Su voz se quebró en pánico. Una enfermera se apresuró hacia ella, pero la mujer empujó hacia adelante. Las lágrimas corrieron por su rostro. Detrás de ella un hombre, tal vez un vecino o pariente, trató de calmarla, pero ella lo apartó. «Emma», gritó. Su voz sacudió las paredes. Jan se levantó de su silla, atónico por la desesperación cruda en su voz. Supo instantáneamente que esta era la madre de Emma. Sara, una enfermera, la guió rápidamente hacia la habitación, hablando suavemente. «Está aquí. Está a salvo ahora. Por favor, venga conmigo». Las manos de Sara temblaron mientras se aferró al marco de la puerta, y entonces vio a su hija acostada en la cama, envuelta en mantas. El color regresaba débilmente a sus mejillas. La máscara cubría su rostro, las máquinas zumbaron, pero estaba viva. Sara emitió un sollozo que no era ni sollozo ni risa, sino algo en el medio. Se apresuró hacia adelante, cayó en sus rodillas al lado de la cama. Sus manos acariciaron el rostro de Emma, pasaron por su cabello, se presionaron contra su pecho, como si necesitara asegurarse de que su hija aún respiraba. Las lágrimas fluyeron libremente, sus hombros temblaron. «¡Mi bebé! ¡Oh, Dios, mi bebé!». Emma se movió débilmente. Sus ojos se abrieron por un momento breve. Parpadeó. La confusión nubló su mirada, pero cuando vio el rostro familiar sobre ella, se relajó. Sus labios se curvaron en una sonrisa débil bajo el tubo de oxígeno. «Mamá», susurró, apenas audible. La palabra rompió completamente a Sara. Inclinó su cabeza en las mantas, sollozó de alivio, se aferró a la mano de Emma como si nunca la fuera a soltar. La enfermera retrocedió, dejando que la reunión ocurriera en silencio. Jan se quedó congelado. Su pecho era pesado. Había llevado a Emma fuera de la nieve. Había sentido sus respiraciones, entrando y saliendo, convencido de que tal vez nunca despertaría de nuevo. Ahora, viendo a madre e hija aferrándose una a la otra, sintió algo en él romperse. Una liberación de miedo, de culpa, del frío que se había presionado en sus huesos toda la noche. Se limpió rápidamente la cara, sin importarle quién lo viera. Lucas llegó no mucho después, agotado de su propia vigilia nocturna en la clínica. Sus ojos estaban rojos, su abrigo olía débilmente a desinfectante y pelaje húmedo. Entró en el marco de la puerta justo cuando Sara acunó a Emma en sus brazos de nuevo. Por un momento, simplemente observó.
La humanidad cruda de eso, la reunión entre madre e hija lo golpeó más profundo de lo que cualquier palabra podría. Sintió su garganta cerrarse y tragó saliva con fuerza. Miró a Jan. Lo logró, dijo Jan en voz baja. Su voz aún estaba espesa. Lucas asintió, acercándose. Bella y los cachorros también lo lograron. El alivio lavó las características cansadas de Jan, y por primera vez desde que comenzó la tormenta, se permitieron ambos amigos una pequeña sonrisa cansada. Sara se volteó, notándolos por primera vez. Sus ojos estaban hinchados por las lágrimas, pero la gratitud brilló a través de ellos como luz rompiendo nubes. Se levantó lentamente, acarició el cabello de su hija hacia atrás y se volvió hacia los dos hombres. «Ustedes la salvaron». Su voz temblaba de asombro e incredulidad. «No sé cómo agradecerles». Jan rápidamente sacudió la cabeza, levantó las manos como si quisiera alejar las palabras. «Solo la encontramos. El perro, Bella, ella la mantuvo viva. Solo la trajimos aquí». Sara parpadeó. «¿El perro?». Lucas asintió, acercándose. Un pastor alemán. Delgado, débil, pero se había envuelto alrededor de Emma. 3 cachorros también. Debe haberla protegido toda la noche. Los labios de Sara se abrieron. Sus lágrimas subieron de nuevo. Presionó una mano a su pecho como si la imagen misma la perforara. «Protegió a mi hija, la hija de una extraña». «Casi se muere haciéndolo», añadió Lucas suavemente. «Pero luchó hasta el final, igual que Emma». Sara cubrió su rostro, sacudió la cabeza llena de asombro, luego bajó las manos y los miró de nuevo. «Se quedaron, no se alejaron. Pase lo que pase ahora, por favor sepan que siempre serán parte de nuestra historia». Sus palabras se asentaron pesadas y cálivas en sus corazones. Para Jan y Lucas, que habían luchado a través de la tormenta con nada más que instinto y desesperación, se sintió como el primer reconocimiento real de lo que había pasado. Más tarde, mientras Sara se sentó tranquilamente al lado de Emma y tarareó suavemente mientras su hija dormía de nuevo, Jan y Lucas salieron al pasillo. El aire se sintió más ligero ahora, pero ambos hombres llevaban preguntas dentro de ellos que no los dejarían ir. «Bella», dijo Jan en voz baja. «¿De dónde vino?» No era solo una callejera cualquiera. Lucas se apoyó contra la pared, brazos cruzados. Se veía como un perro entrenado. Incluso medio muerto de hambre sabía qué hacer, cómo proteger, cómo mantener la vida. ¿Crees que pertenecía a alguien? Tal vez, o tal vez había estado perdida durante semanas. Pero perros como ella no solo desaparecen sin una historia. Jan asintió lentamente. La imagen de Bella envuelta alrededor de Emma, su cuerpo como una pared contra el frío, se quemó más profundo en su memoria. Era más que instinto, era una elección, y esa elección merece ser entendida. Horas más tarde, mientras el hospital se tranquilizó a última hora de la mañana, Jan y Lucas se prepararon para irse. Sarah insistió en que escribieran sus números. «Nunca olvidaré sus rostros», les dijo, «pero quiero agradecerles adecuadamente una vez más, cuando mi hija esté más fuerte». Jan vaciló, luego asintió. «Nos ocuparemos de ella y de Bella». Sara inclinó la cabeza. «¿Bella?» «Así la llamamos», explicó Lucas. Se sintió correcto. Sara sonrió débilmente. «Bella. Es hermoso. Le queda». Mientras los dos hombres salieron de vuelta a la calle nevada, el alivio de la supervivencia presionó contra el peso más profundo y sin resolver en sus corazones. Emma había sido salvada, sí. Bella y sus cachorros también, pero la historia no había terminado. En algún lugar, detrás de los ojos cansados de Bella, yacía una historia que aún no conocían. Y ninguno de los hombres podía deshacerse de la sensación de que esto era solo el comienzo. 2 días después, Sara se sentó al lado de la cama de Emma, la pequeña mano de su hija en la suya. Emma había dormido la mayor parte del tiempo, despertando solo en momentos frágiles, pero cada hora se volvía un poco más fuerte. Jan y Lucas visitaron a menudo, trayendo noticias de la clínica donde Bella y sus cachorros se estaban recuperando. Esa mañana, sin embargo, Emma se movió con energía inusual. Parpadeó hacia su madre,
luego hacia Jan y Lucas, que acababan de llegar. Sus labios se movieron lentamente. Su voz aún era débil, pero lo suficientemente clara para ser escuchada. «Mamá, el perro». Sara se inclinó más cerca. «Bella está a salvo, cariño. Ella y sus cachorros están descansando». Emma sacudió débilmente la cabeza. «No, antes, en la nieve, ella desenterró algo. Una cadena, un collar. Ella me lo mostró». Sara frunció suavemente el ceño y acarició el cabello de su hija. ¿Un collar? Jan intercambió una mirada con Lucas. Ambos hombres se inclinaron más cerca, atentos. Emma levantó su mano débilmente y trazó el aire, como si recordara. Era cuero rojo, viejo, una placa. Ella me lo dejó caer en mi regazo antes de envolverse alrededor de mí. Su pequeña voz se detuvo, pero la memoria había regresado lo suficiente para hacerla temblar. Creo que quería que lo mantuviera a salvo. Sara presionó un beso en la frente de Emma y susurró. Está bien, lo encontraremos. Más tarde ese día, Jan y Lucas regresaron con Sara al parque. La tormenta había dejado montones profundos de nieve, y aunque el cielo ahora estaba claro, la nieve aún yacía pesada, amortiguando el mundo en silencio. Caminaron de vuelta al roble donde habían encontrado primero a Bella y a Emma. Lucas cayó de rodillas y raspó a través de la nieve donde Bella había estado cavando. Sus dedos se encontraron con algo duro. Sacó una tira de cuero rojo desgastado, rígido por la escarza, con una pequeña placa que colgaba. Limpió la escarza y reveló el grabado. Bella, propiedad de Jacob Schmidt, unidad de rescate. Los tres miraron en silencio. «Unidad de rescate», susurró Jan. Su pecho se contrajo mientras las piezas encajaban. Lucas volteó a la placa y leyó el número de teléfono desvanecido grabado en la parte de atrás. No era solo una callejera cualquiera. Estaba entrenada. Hacía exactamente para lo que fue hecha: salvar vidas. La mano de Sarah cubrió su boca. Las lágrimas subieron de nuevo. Salvó a mi hija porque todo el tiempo era una rescatista. Con el número en la mano, Jan llamó. La línea sonó durante mucho tiempo antes de que una voz mayor respondiera. «¿Hola, señor Schmidt?», preguntó Jan cuidadosamente. «Mi nombre es Jan. Creo que encontramos a su perro». El silencio se asentó pesado sobre la línea, luego una respiración temblorosa. «¿Bella?» «Un pastor alemán». «Sí, la encontramos en el parque durante la tormenta. Mantuvo viva a una niña pequeña, junto con sus propios cachorros». La voz del hombre se rompió en tal sollozo repentino que Jan tuvo que alejar el teléfono por un momento. Cuando Schmidt se recompuso, sus palabras eran ásperas. «Pensé que se había ido. Hace semanas desapareció durante un ejercicio. Buscamos por todas partes, las tormentas de nieve. Nunca pensé que había sobrevivido». Jan dijo suavemente. «Y salvó vidas, señor Schmidt». Al día siguiente, Schmidt llegó a la clínica. Era un hombre grande, a pesar de su edad. Su abrigo colgaba pesado en sus hombros. Sus ojos estaban crudos por noches sin dormir. Cuando Bella lo vio, sus orejas se movieron. Luchó para ponerse en pies inestables. Su cola se movió débilmente. «Bella, mi niña», susurró Schmidt y cayó de rodillas. Las lágrimas nublaron sus ojos mientras presionó sus manos en su pelaje. «Regresaste». Bella presionó su hocico contra su pecho. Su cuerpo temblaba de reconocimiento. Los cachorros chillaron cerca y ella miró hacia ellos, antes de regresar su mirada a él, como si presentara la nueva familia que había protegido. Schmidt la acarició suavemente. Su voz era espesa de orgullo y dolor. Era parte de la unidad de rescate del condado, entrenada para encontrar personas en tormentas, avalanchas, edificios colapsados. Nunca se rindió.
Incluso cuando estaba perdida, siguió haciendo su trabajo. Jan dijo suavemente, «¿Y salvó vidas, señor Schmidt?» Los ojos de Schmidt brillaron. Asintió lentamente. Las lágrimas corrieron sin control. Eso es ella. Eso es Bella. Sara trajo a Emma a la clínica una semana después. Su pequeño cuerpo aún era frágil, pero más fuerte. Cuando vio a Bella, sus ojos se iluminaron de reconocimiento. Se deslizó del agarre de su madre, se arrastró hacia adelante hasta que enterró su rostro en el pelaje de Bella. «Me salvaste», susurró. Bella lamió su mejilla. Su cola se movió suavemente. Sus cachorros cayeron a los pies de Emma. La habitación se llenó con un sonido que había faltado durante días. Risa. Pequeña, frágil pero real. Jan se quedó a un lado viendo la escena con una sonrisa tranquila. Lucas cruzó los brazos, sus ojos brillando. Ambos hombres sintieron el mismo peso levantándose de sus pechos. La verdad sobre Bella había sido descubierta. No era solo una callejera, era una rescatista que había dado todo, incluso cuando nadie estaba mirando. Más tarde, mientras el grupo se sentó en la clínica, Schmidt contó más historias de misiones que Bella había liderado, de vidas que había sacado de escombros y tormentas. Sara escuchó, sostuvo a Emma cerca contra ella. Jan y Lucas intercambiaron miradas, ambos humildes por la profundidad de la historia del perro. «No es solo un perro», dijo Schmidt en voz baja. «Es una heroína. Y ahora también tiene una nueva familia». Emma abrazó a uno de los cachorros contra su pecho, sonrió débilmente pero con luz en sus ojos. «La cuidaremos», dijo. Sara besó el cabello de su hija y susurró. «Sí, nunca lo olvidaremos». Y para Jan y Lucas, parados en el silencio después de la tormenta, la historia de Bella ya no se sentía como coincidencia. Era destino. El hospital olía a antiséptico y sábanas cálidas, un lugar construido para albergar tanto sufrimiento como recuperación. Sara se sentó al lado de la cama de Emma y leía suavemente de un libro para niños. Emma, aún pálida, pero ahora más fuerte, seguía las imágenes con su dedo mientras los 3 cachorros dormían en una canasta a sus pies. Bella yacía cerca en una manta, su cabeza descansando en sus patas, los ojos medio cerrados pero alerta. La puerta crujió. Una figura grande entró, los hombros doblados por la edad, pero su postura aún orgullosa. Los ojos del señor Schmidt fueron directamente a Bella. Por un momento no habló. Simplemente se quitó el sombrero y lo presionó contra su pecho. Las orejas de Bella se movieron. Su cola golpeó suavemente contra el suelo. El reconocimiento brilló en sus ojos. «Bella», susurró Schmidt. Su voz se quebró. Dio un paso lento hacia adelante, como si tuviera miedo de que la visión pudiera disolverse si se movía demasiado rápido. Bella se levantó, aunque sus piernas temblaron de debilidad. Se tambaleó por el suelo y presionó su hocico en su mano. Schmidt se arrodilló. Sus manos se hundieron en su pelaje. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Aún eres la misma niña», murmuró. «Aún salvando vidas». Los ojos de Emma se ensancharon. Se aferró a su manta y miró de Bella al anciano. «¿La conoce?» Schmidt sonrió a través de las lágrimas. «Mejor que la mayoría. Era mi compañera antes». Se reunieron en la habitación. Sara al lado de Emma. Jan se apoyó tranquilamente en la esquina. Lucas se agachó cerca de los cachorros. Schmidt se sentó en la silla. Bella se presionó contra su pierna. Comenzó a hablar. Su voz llevaba el peso de años.
Bella era parte de la unidad de rescate del condado. Entrenada para tormentas, inundaciones, avalanchas. Su nariz podía encontrar un latido enterrado bajo la nieve. Su fuerza podía arrastrar a un hombre adulto a la seguridad. Fuimos juntos en docenas de misiones. Salvó vidas que nadie más podía alcanzar. Emma escuchó con ojos muy abiertos. Se apretó su manta. La mirada de Schmidt se suavizó mientras miraba a Bella. Pero hace unos meses, durante un ejercicio de invierno, desapareció. Buscamos durante semanas. Las tormentas siguieron viniendo y temí lo peor. Suspiró y sacudió la cabeza. Pensé que se había ido para siempre. Jan habló por primera vez. Su voz era suave pero firme. No se había ido. Estaba ahí afuera haciendo aún lo que fue entrenada para hacer. Lucas añadió. Cuando encontramos a Emma, Bella había construido una pared con su cuerpo alrededor de ella y los cachorros. Sabía que nadie vendría inmediatamente. Se convirtió en el refugio. Los ojos de Schmidt brillaron. Acarició la oreja de Bella. Su voz temblaba. Incluso perdida, incluso hambrienta, su instinto era el mismo. Proteger, rescatar, preservar, eso es ella. Emma se inclinó hacia adelante en la cama. Sus ojos estaban fijos en Bella. Extendió su mano y Bella se movió más cerca. Puso su barbilla suavemente en la manta de la niña. «Me salvaste», susurró Emma. Bella lamió su mejilla, la cola se movió suavemente. Sus cachorros se acercaron torpemente a los pies de Emma. La habitación se llenó con un sonido que había faltado durante días. Risa, pequeña, frágil, pero real. Jan se quedó a un lado, viendo la escena con una sonrisa tranquila. Lucas cruzó los brazos, sus ojos brillando. Ambos hombres sintieron el mismo peso levantándose de sus pechos. La verdad sobre Bella había sido revelada. No era solo una callejera, era una rescatista que había dado todo, incluso cuando nadie estaba mirando. Más tarde, mientras el grupo se sentó en la clínica, Schmidt contó más historias de misiones que Bella había liderado, de vidas que había sacado de escombros y tormentas. Sara escuchó, sostuvo a Emma cerca contra ella. Jan y Lucas intercambiaron miradas, ambos humildes por la profundidad de la historia del perro. «No es solo un perro», dijo Schmidt en voz baja. «Es una heroína, y ahora también tiene una nueva familia». Emma abrazó a uno de los cachorros contra su pecho. Sonrió débilmente pero con luz en sus ojos. «La cuidaremos», dijo. Sara besó el cabello de su hija y susurró, «Sí, nunca lo olvidaremos». Y para Jan y Lucas, parados en el silencio después de la tormenta, la historia de Bella ya no se sentía como coincidencia. Era destino. Pero había más por venir. En los días que siguieron, Sara finalmente habló en voz alta el pensamiento que había estado creciendo en su corazón desde la noche de la tormenta. Se sentó al lado de la cama del hospital de Emma, acariciando el cabello de su hija, mientras Bella yacía acurrucada a sus pies. Los 3 cachorros presionados a su lado. Jan y Lucas visitaron, trayendo fruta fresca y pequeños juguetes para alegrar la habitación. El señor Schmidt se sentó en la esquina, sus manos curtidas descansando en su bastón, sus ojos mirando a Bella con orgullo y tristeza. Señor Schmidt, dijo Sara suavemente, no quiero ser presuntuosa, pero no puedo imaginar nuestras vidas sin Bella ahora. Salvó la vida de Emma. Vela por ella, como si fuera suya. Y estos cachorros, Emma se ilumina cada vez que tropiezan por el suelo. Pertenecen juntos. Schmidt miró a Bella, luego a Emma. La niña se rió suavemente mientras un cachorro masticaba su manta. Su risa, el primer grito real de alegría en semanas. Las orejas de Bella se movieron, su mirada era tranquila y clara, como si aprobara la escena. La voz del anciano era suave, pero clara.
¿Quiere adoptarlas? Sara asintió. Sí, si lo permitiera. Bella es una heroína y merece un hogar donde sea necesaria, amada cada día. Emma y yo podemos darle eso. Hubo silencio, solo interrumpido por los chirridos de los cachorros que se empujaban unos sobre otros. Entonces Schmidt sonrió, las lágrimas brillaron en sus ojos. Bella las eligió en la noche cuando se enrolló alrededor de su hija. Sería un tonto romper esa conexión ahora. Pertenece aquí, con Emma, con ustedes. La respiración de Sara se detuvo y susurró. Gracias. Desde ese día, Bella y sus cachorros ya no eran pacientes temporales, eran familia. Schmidt, sin embargo, permaneció cerca de ellos. Las visitó a menudo, trayendo golosinas y fotos viejas de Bella durante sus días en la unidad de rescate. A Emma le encantaba escuchar las historias, los ojos muy abiertos mientras escuchaba relatos de edificios colapsados y rescates de avalanchas. ¿Quiere decir que sacó a personas completamente sola de la nieve?, preguntó Emma una vez. Schmidt-Laich se rió suavemente. No completamente sola, me tenía a mí, pero honestamente, ella era la mejor mitad del equipo. Bella movió la cola al sonido de su voz y presionó su mano en su mano. Era una conexión que no se rompía, aun mientras se establecía en su nuevo hogar. Cuando Emma finalmente fue dada de alta del hospital, el mundo afuera se veía diferente. La nieve aún cubría el suelo, pero la tormenta había pasado. Sara ayudó a su hija a entrar en su pequeña casa, donde una canasta cubierta con una manta esperaba a Bella y los cachorros. En el momento en que entraron, Bella circuló la habitación, inspeccionando cada esquina, como si quisiera asegurarse de que era segura. Luego, se acostó cerca de la chimenea. Sus cachorros se movieron felizmente en el calor. Emma se rió cuando uno de ellos trató de trepar por su pierna. «Ese es el revoltoso», explicó. Lucas, que se agachó cerca, sonrió. «Entonces deberías darle un nombre apropiado». Emma pensó por un momento. «Tormenta, porque siempre está causando una». El nombre se quedó inmediatamente. Los otros dos recibieron los suyos pronto después. Copo de nieve para el más pequeño, que aún tenía una naturaleza tímida y gentil, y sombra para el cachorro que siguió cada movimiento de Bella. Los días se deslizaron en un nuevo ritmo. Cada mañana, Emma se sentaba en la alfombra y se reía mientras los cachorros se empujaban unos sobre otros. Sara miraba desde la cocina. Su corazón se volvía más ligero cada vez que las mejillas de su hija se sonrojaban de alegría. Bella mantenía vigilancia. Siempre yacía cerca, sus ojos suaves pero vigilantes. Cuando Emma se cansaba y se quedaba dormido en el sofá, Bella se levantaba, la rodeaba una vez y se acostaba a sus pies, su cuerpo curvado protectoramente. Una tarde, Schmidt las visitó y se quedó en silencio en el marco de la puerta, viendo a Emma perseguir torpemente a Tormenta por la sala de estar. Bella yacía extendida en la alfombra, su cabeza levantada. Su mirada siguió cada movimiento con satisfacción tranquila. Los ojos de Schmidt brillaron. «¡Mírenla! Está en paz. Ha encontrado su lugar». Jan se apoyó en el marco de la puerta y asintió. Es como si supiera que su misión ya no es rescatar, es familia. El cambio más grande fue Emma misma. El miedo había seguido sus ojos después de la tormenta, sombras que ninguna medicina podía borrar. Pero ahora, rodeada de pelaje y risa, esas sombras comenzaron a desvanecerse. Sonreía más a menudo. Su risa brotó cuando los cachorros luchaban entre sí o cuando la cola de Bella tiró un jarrón de la mesa. Una noche, mientras se apoyaba contra el costado de Bella, susurró, «Eres mi mejor amiga». Bella presionó su nariz suavemente contra el hombro de la niña. Una respuesta silenciosa. Sara, que observó desde la puerta, sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Susurró para sí misma. «Gracias, Bella. Me devolviste a mi hija». Smith continuó visitándola semanalmente.
trajo juguetes para los cachorros, correas viejas, y a veces fotos de los años de trabajo de Bella. Cada vez, Bella lo saludó calurosamente, pero siempre regresó al lado de Emma. «Aún me ama», dijo Smith una vez, mientras acariciaba la oreja de Bella. «Pero ha elegido su camino, y no podría estar más orgulloso». Lucas sonrió. «También es parte de esta familia. No piense que la está dejando atrás». El anciano se rió. «Me aferro a eso». Una tarde tardía, la luz dorada llenó la sala de estar. Emma yacía en la alfombra. Tormenta tiraba de su manga. Copo de Nieve se acurrucó en su regazo. Sombra trepó torpemente en la espalda de Bella. La risa de la niña sonó pura e ininterrumpida. Bella observó con ojos tranquilos. Su pecho se levantó en un ritmo constante. Su cola se movió perezosamente. Sara tomó una foto con su teléfono, capturando la escena. Una niña pequeña envuelta en luz solar y pelaje. Una madre perra que observaba con satisfacción. 3 cachorros esparciendo alegría en la habitación. Era una imagen de sanación, de supervivencia, de algo más fuerte que ambos: pertenencia. Jan y Lucas se sentaron esa noche tranquilamente en el porche, escuchando la risa de Emma a través de la ventana abierta. El aire era fresco, pero suave, muy lejos de la tormenta que casi había robado todo. «Se siente como otro mundo», murmuró Jan. Lucas asintió. «¿Lo es?» Esa tormenta terminó la pesadilla de una familia y construyó una nueva en su lugar. Se sentaron en silencio. Cada uno llevaba el mismo pensamiento. Ninguno de ellos olvidaría la noche en que Bella eligió quedarse. Y ahora cada risa, cada movimiento de cola, cada sonrisa de Emma probaba que esa elección había creado una familia. Adentro, Bella levantó la cabeza. Su mirada barrió la habitación. Vio la alegría de Emma, el juego de los cachorros, la sonrisa de Sara. Sus ojos se suavizaron y emitió un largo suspiro de satisfacción. Por primera vez en semanas, no sintió necesidad de estar vigilante, ningún deber urgente que la tirara hacia la tormenta. Esta noche, las lámparas se atenuaron y el hospital se volvió silencioso. Bella se acurrucó al pie de la cama de Emma. Los cachorros se habían cansado de jugar y yacían acurrucados juntos en sueño, cálidos y seguros. Emma se movió, medio despierta, y susurró una palabra en el silencio. «Bella». El perro levantó la cabeza. Las orejas se movieron. Antes de que la bajara de nuevo en sus patas, contenta. Desde su silla, Schmidt observó. Sus ojos estaban húmedos pero pacíficos. Había criado a una rescatista y ella había encontrado su misión más grande. No por comando, no por entrenamiento, sino por elección. Se recostó. Su voz era suave en la oscuridad. «No regresaste a casa porque ya habías encontrado una». Jan y Lucas, que se sentaron cerca, intercambiaron una mirada. Ambos hombres sintieron el mismo peso de comprensión. Bella no era solo una sobreviviente, no era solo una rescatista. Era familia por su propia decisión. Y en el silencio de esa noche, todos lo sabían. En los días tranquilos que siguieron, Sara finalmente habló en voz alta el pensamiento que había estado creciendo en su corazón desde la noche de la tormenta. Se sentó al lado de la cama del hospital de Emma, acariciando el cabello de su hija, mientras Bella yacía acurrucada a sus pies. Los 3 cachorros presionados a su lado. Jan y Lucas visitaron, trayendo fruta fresca y pequeños juguetes para alegrar la habitación. El señor Schmidt se sentó en la esquina, sus manos curtidas descansando en su bastón, sus ojos mirando a Bella con orgullo y tristeza. «Señor Schmidt», dijo Sara suavemente, «no quiero ser presuntuosa, pero no puedo imaginar nuestras vidas sin Bella ahora. Salvó la vida de Emma, vela por ella como si fuera suya, y estos cachorros, Emma se ilumina cada vez que tropiezan por el suelo.
pertenecen juntos. Schmidt miró a Bella, luego a Emma. La niña rió suavemente mientras un cachorro mordisqueaba su manta. Su risa, el primer grito real de alegría en semanas. Las orejas de Bella se movieron. Su mirada era tranquila y clara, como si aprobara la escena. La voz del anciano era suave, pero clara. ¿Quiere adoptarlas? Sara asintió. Sí, si lo permitiera. Bella es una heroína y merece un hogar donde sea necesaria, amada cada día. Emma y yo podemos darle eso. Hubo silencio solo interrumpido por los chirridos de los cachorros que se empujaron unos sobre otros. Entonces Schmidt sonrió, las lágrimas brillando en sus ojos. Bella las eligió en la noche, cuando se enrolló alrededor de su hija. Sería un tonto romper esa conexión ahora. Pertenece aquí, con Emma, con ustedes. La respiración de Sara se detuvo y susurró. Gracias. Desde ese día, Bella y sus cachorros ya no eran pacientes temporales. Eran familia. Schmidt, sin embargo, permaneció cerca de ellos. Las visitó a menudo trayendo golosinas y fotos viejas de Bella durante sus días en la unidad de rescate. A Emma le encantaba escuchar las historias, los ojos muy abiertos mientras escuchaba relatos de edificios colapsados y rescates de avalanchas. ¿Quiere decir que sacó a personas completamente sola de la nieve?, preguntó Emma una vez. Schmidt se rió suavemente. No completamente sola. Me tenía a mí. Pero honestamente, ella era la mejor mitad del equipo. Bella movió la cola al sonido de su voz y presionó su mano en su corazón. Era una conexión que no se rompía, aún mientras se establecía en su nuevo hogar. Cuando Emma finalmente fue dada de alta en el hospital, el mundo afuera se veía diferente. La nieve aún cubría el suelo, pero la tormenta había pasado. Sara ayudó a su hija a entrar en su pequeña casa, donde una canasta cubierta con una manta esperaba a Bella y los cachorros. En el momento en que entraron, Bella circuló la habitación, inspeccionando cada esquina, como si quisiera asegurarse de que era segura. Luego se acostó cerca de la chimenea. Sus cachorros se movían felices en el calor. Emma rió cuando uno de ellos trató de trepar por su pierna. «¡Ese es el revoltoso!», explicó. Lucas, que se agachó cerca, sonrió. «Entonces deberías darle un nombre apropiado». Emma pensó por un momento. «Tormenta, porque siempre está causando una». El nombre se quedó inmediatamente. Los otros dos recibieron los suyos pronto después. Copo de nieve, para el más pequeño, que aún tenía una naturaleza tímida y gentil, y Sombra, para el cachorro que siguió cada movimiento de Bella. Los días se deslizaron en un nuevo ritmo. Cada mañana, Emma se sentaba en la alfombra y se reía mientras los cachorros se empujaban unos sobre otros. Sara miraba desde la cocina. Su corazón se volvía más ligero cada vez que las mejillas de su hija se sonrojaban de alegría. Bella mantenía vigilancia. Siempre yacía cerca, sus ojos suaves pero vigilantes. Cuando Emma se cansaba y se quedaba dormida en el sofá, Bella se levantaba, la rodeaba una vez y se acostaba a sus pies. Su cuerpo curvado protectoramente. Una tarde, Schmidt las visitó y se quedó en silencio en el marco de la puerta, viendo a Emma perseguir torpemente a Tormenta por la sala de estar. Bella yacía extendida en la alfombra, su cabeza levantada. Su mirada siguió cada movimiento con satisfacción tranquila. Los ojos de Schmidt brillaron. Mírenla. Está en paz. Ha encontrado su lugar. Jan se apoyó en el marco de la puerta y asintió. Es como si supiera que su misión ya no es rescatar. Es familia. El cambio más grande fue Emma misma. El miedo había seguido sus ojos después de la tormenta. Sombras que ninguna medicina podía borrar. Pero ahora, rodeada de pelaje y risa, esas sombras comenzaron a desvanecerse. Sonreía más a menudo. Su risa brotó cuando los cachorros luchaban entre sí o cuando la cola de Bella tiró un jarrón de la mesa.
Una noche, mientras se apoyaba contra el costado de Bella, susurró: «Eres mi mejor amiga». Bella presionó su nariz suavemente contra el hombro de la niña. Una respuesta silenciosa. Sara, que observó desde la puerta, sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Susurró para sí misma: «Gracias, Bella. Me devolviste a mi hija». Schmidt continuó visitándolas semanalmente. Trajo juguetes para los cachorros, correas viejas y a veces fotos de los años de trabajo de Bella. Cada vez, Bella los saludó calurosamente, pero siempre regresó al lado de Emma. «Aún me ama», dijo Schmidt una vez, mientras acariciaba la oreja de Bella. «Pero ha elegido su camino, y no podría estar más orgulloso». Lucas sonrió. «También es parte de esta familia. No piense que la está dejando atrás». El anciano se rió. «Me aferro a eso». Una tarde tardía, la luz dorada llenó la sala de estar. Emma yacía en la alfombra. Tormenta tiraba de su manga. Copo de Nieve se acurrucó en su regazo. Sombra trepó torpemente en la espalda de Bella. La risa de la niña sonó pura e ininterrumpida. Bella observó con ojos tranquilos. Su pecho se levantó en un ritmo constante. Su cola se movió perezosamente. Sarah tomó una foto con su teléfono, capturando la escena. Una niña pequeña envuelta en luz solar y pelaje. Una madre perra que observaba con satisfacción. 3 cachorros esparciendo alegría en la habitación. Era una imagen de sanación, de supervivencia, de algo más fuerte que ambos: pertenencia. Jan y Lucas se sentaron esa noche tranquilamente en el porche, escuchando la risa de Emma a través de la ventana abierta. El aire era fresco, pero suave, muy lejos de la tormenta que casi había robado todo. «Se siente como otro mundo», murmuró Jan. Lucas asintió. «Lo es. Esa tormenta terminó la pesadilla de una familia y construyó una nueva en su lugar». Se sentaron en silencio. Cada uno llevaba el mismo pensamiento. Ninguno de ellos olvidaría la noche en que Bella eligió quedarse. Y ahora cada risa, cada movimiento de cola, cada sonrisa de Emma probaba que esa elección había creado una familia. Adentro, Bella levantó la cabeza, su mirada barrió la habitación. Vio la alegría de Emma, el juego de los cachorros, la sonrisa de Sarah. Sus ojos se suavizaron y emitió un largo suspiro de satisfacción. Por primera vez en semanas, no sintió necesidad de estar vigilante, ningún deber urgente que la tirara hacia la tormenta. Esa noche, cuando las lámparas se atenuaron y el hospital se volvió silencioso, Bella se acurrucó al pie de la cama de Emma. Los cachorros se habían cansado de jugar y yacían acurrucados juntos, en sueño, cálidos y seguros. Emma se movió, medio despierta, y susurró una palabra en el silencio: «Bella». El perro levantó la cabeza, las orejas se movieron antes de que la bajara de nuevo en sus patas, contenta. Desde su silla, Schmidt observó. Sus ojos estaban húmedos pero pacíficos. Había creado a una rescatista y ella había encontrado su misión más grande, no por comando, no por entrenamiento, sino por elección. Se recostó. Su voz era suave en la oscuridad. No regresaste a casa porque ya habías encontrado una. Jan y Lucas, que se sentaron cerca, intercambiaron una mirada. Ambos hombres sintieron el mismo peso de comprensión. Bella no era solo una sobreviviente, no era solo una rescatista. Era familia por su propia decisión. Y en el silencio de esa noche, todos lo sabían. Si esta historia de compasión inesperada y una familia de lobos reunida te ha llegado al corazón, háznoslo saber en los comentarios. ¿Alguna vez has sido testigo de un vínculo entre un ser humano y una criatura salvaje que haya desafiado tus suposiciones? Comparte tus experiencias a continuación, nos encantaría escucharlas.
Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y estar atento a más historias que celebran los lazos inquebrantables que nos conectan a todos. Desde los bosques helados hasta nuestros propios patios traseros, la bondad puede provocar milagros donde menos los esperamos.